Buenas tardes, apreciados estudiantes. En esta semana nosotros vamos a hablar de lo que es el hexagrama. Un hexagrama es un recurso, una herramienta de aprendizaje que consiste en una representación visual mediante una figura de 6 lados que nos permite captar el contenido general de un texto. Posee elementos como un título, una pregunta, un texto, un mapa mental, preguntas intercaladas y post-preguntas. Veamos los pasos para elaborarlo. Primero tenemos que colocar el título. Luego de recibir el contenido que vamos a tratar, nosotros vamos a idear un título que vamos a colocar en la parte superior del hexagrama. Si, por ejemplo, estamos revisando el material del enunciado, entonces colocamos aquí en la parte superior el enunciado. Antes de leer nuestro contenido, nosotros nos formulamos una pregunta antes de abordar el contenido. Vamos a formularnos una pregunta que tiene que ver con el mismo. A eso se le llama prepregunta y se va a colocar en la diagonal inferior de nuestra mano izquierda, pero en la parte externa. Por ejemplo, yo quiero algo que quiera saber sobre ese contenido. ¿Qué es el enunciado? ¿Para qué me sirven los enunciados, por ejemplo? Después de tener mi prepregunta que está elaborada antes de abordar el contenido, entonces sí paso a hacer una lectura del texto con el fin de realizar un resumen, el cual va a ser colocado en la parte interna de nuestra mano derecha, ¿verdad? Aquí está un resumen, un resumen con lo más relevante del contenido. Miren que la palabra texto la he colocado en la diagonal superior de mi mano derecha, pero el resumen lo coloco en la parte interna del hexagrama. Aquí está, ¿ve? Hablé del enunciado, tengo el concepto, su clasificación y la clasificación de lo que es uno de los tipos de enunciado que son las oraciones. Cuando ya tengo mi resumen, entonces voy a realizar lo que es un mapa mental. Miren, dije mapa mental y no mapa conceptual. Un mapa mental es un diagrama que consiste, diagrama no tiene, él no va a tener enlaces, ¿verdad? Que consiste en conceptos relacionados con un tema. Si yo hablo de enunciado, entonces veo qué conceptos vienen a mi cabeza cuando hablo del mismo. Por ejemplo, frases, oraciones, las frases sin verbo conjugado, las oraciones con verbo conjugado y aquí la clasificación de las oraciones. Lo que se me viene a través de conceptos, que pueden ser palabras, una o dos palabras, máximo 3. Después que yo tengo mi mapa mental, que dicho sea de paso, lo tengo que colocar en la parte interna de mi mano izquierda y que ya que he hecho el resumen y que he elaborado mi mapa mental, entonces van a surgir unas preguntas, ¿verdad? En mi mente vienen unas preguntas que pueden tener respuestas en mi texto, en mi mapa mental, o que pueden ser conclusiones, o sea, pueden ser preguntas textuales, respuestas exactas en el texto, o yo puedo sacar como conclusión. A esas preguntas se les conoce como preguntas intercaladas. Por ejemplo, ¿cuál es la clasificación del enunciado? Puedo poner aquí y a esas preguntas intercaladas yo las tengo que poner en la parte inferior externa de mi hexagrama.
Para finalizar, cuando ya he hecho todos los pasos anteriores, cuando he colgado mi título, he hecho mi prepregunta, he hecho el resumen, mi mapa mental, las preguntas intercaladas, entonces yo voy a sacar una conclusión de lo que he captado del tema, del tema de manera global. Esa conclusión yo la puedo elaborar o formular a través de una pregunta. A esa pregunta que voy a colocar en la diagonal inferior de mi mano derecha y en la parte externa, yo la conozco como postpregunta. Aquí tenemos el mapa mental del enunciado que yo había incluido en la parte interior izquierda del hexagrama. Aquí vemos claramente que está formado, ¿verdad? Nada más por conceptos. Los enlaces son líneas y no palabras. Tenemos enunciados. ¿Qué se me viene a la mente cuando escucho enunciado? Frase, oración, que vendría siendo, ¿verdad? La clasificación. Cuando digo frase, tengo que pensar que no tiene verbo. Cuando digo oración, que tiene verbo. Además, cuando escucho oración, enunciado, también tengo que pensar en lo que es la clasificación del mismo. ¿Qué les parece ahora si tratamos de hacer un hexagrama con respecto a un tema?